Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Hola, esto es Saberte Ver. En el día de hoy seguiremos hablando de derechos de autor, esta vez en Internet. ¿Qué pasa también con nuestros datos personales cuando nos registramos en una red social? Y por último hablaremos de cómo maneja Teleantioquia la protección de datos personales cuando se trata de niños, niñas y jóvenes que aparecen en su programación. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Para el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia es muy importante que nuestras audiencias comprendan y entiendan por qué no se debe utilizar ni imágenes ni videos tomados de Internet. Por eso este programa especial ahondará sobre esta temática. La propiedad intelectual es un ordenamiento jurídico que busca proteger la capacidad artística e inventiva de las personas. Incluye también el concepto de derechos de autor. Sobre este tema seguiremos hablando, que cobija las obras literarias, musicales, libros, películas, entre otras. Estas obras que son protegidas pueden estar o en el mundo físico o en el mundo digital. Generalmente entendemos, y en el común de la gente, que una obra, un video, una película, cuando está publicado en Internet, es público. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera lo puede utilizar. Entonces hay una diferencia grande entre que una obra o una publicación sea pública, que está permitido para el uso de cualquier persona, a que esté publicada, porque esa publicación puede tener restricciones de derechos de autor y esto depende precisamente del autor de la obra, cómo ha determinado que la ha dispuesto en estos medios digitales. Cuando tú ingresas a la red de Internet, por decir algo, a ver una obra musical en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, y tú simplemente la ves, ese uso privado de la obra que está en Internet entra dentro del capítulo de limitaciones y excepciones a los derechos de autor y a los derechos conexos. O sea, eso se puede hacer como una limitación al derecho, pero solamente para poder entrar a visualizar y a disfrutar de la obra como uso privado. Cuando tú coges un contenido de Internet y no solamente lo disfrutas y lo ves, sino que además lo descargas en tu computador, lo almacenas y lo usas para algún otro efecto distinto a verlo o a usarlo de forma privada en tu domicilio, ya se está entrando en el campo de la violación al derecho de las personas que montan contenidos a Internet, sean contenidos literarios, musicales, audiovisuales. Todo lo que está en redes tiene un titular. Hay dos derechos fundamentales, el derecho moral, que es el nombre del autor, que ese no se puede quitar jamás, o el derecho patrimonial, que es el derecho del aprovechamiento económico o de la explotación económica de la obra. Dos cosas fundamentales cuando tomamos una publicación cualquiera, hablemos de cualquier publicación de Internet. Uno, mirar en el contenido la autoría. Si la vamos a utilizar, si la vamos a citar, vamos a mirar. En segundo lugar, si esa obra publicada tiene algún señalamiento de si está permitido el uso o si está prohibido o si está restringido. Igual, si la vamos a usar, también debemos determinar qué uso le vamos a dar. Hay unas excepciones de ley. Si es una finalidad académica, siempre poner la fuente tomado de X dirección, punto, con fines académicos. ¿Por qué? Porque son las excepciones de las que nos habla la ley. El uso de las obras con fines académicos, el uso de las obras como copia privada o copia de respaldo, el uso de bibliotecas, los sermones, las alocuciones, las conferencias que tienen derechos de autor, los espacios públicos y los edificios públicos. Entonces también hay que saber cuáles son las excepciones que trae la ley. Veamos ahora tres aspectos importantes relacionados con derechos de autor. El primero, ¿cuánto dura la protección de una obra? Segundo, ¿cuándo se considera que hay violación de derechos de autor? Y tercero, ¿qué pasa si una persona permite, autoriza hacer uso de su imagen y luego decide retractarse? Sabemos que la protección que brinda el derecho, la normativa en materia de derecho de autor, no es una protección infinita o indefinida, no.
La protección que da el ordenamiento jurídico es, que de todas maneras es una protección muy extensa, es la vida del autor y 80 años más. Una vez terminado ese fuero de protección, o sea, la vida del autor y los 80 años más, las obras quedan a dominio público, o sea, cualquier persona puede hacer uso de esa obra ya sin ningún tipo de autorización porque ya entran en dominio público. En ese caso me explico, por decir algo, las obras de Mozart, las obras de Chopin, de Beethoven, todas esas obras son de dominio público. Y en este caso es muy importante hacer una advertencia. Si bien las obras de Chopin son de dominio público y cualquier persona las puede interpretar, las puede ejecutar, si quien va a hacer uso de esa obra de Chopin, lo que va a hacer uso es de un fonograma que grabó la Orquesta Sinfónica de Londres hace 4 años, ahí ya ese fonograma tiene unos derechos distintos al derecho de autor. Ese fonograma tiene unos derechos conexos sobre la ejecución de la obra que hizo la Orquesta Filarmónica de Londres. Entonces, en esa medida habría que solicitar esa autorización de la Orquesta Filarmónica de Londres para poder usar esa grabación. Se viola el derecho de autor cuando se toma o se usa indiscriminadamente obras. Vuelvo al punto, obras literarias, obras científicas, obras artísticas, imágenes, videos, audios, etcétera, sin autorización del titular. Entonces es muy común en cualquier escenario que estemos utilizando el video X para un evento. Está autorizado para ese uso. Entonces en Colombia, por ejemplo, para el tema de música y de intérpretes hay que pagar los derechos de Saico Asimpro para la fijación fonográfica. Con los videos sucede lo mismo y con la imagen sucede igual. Están utilizando mi imagen en un evento X. Vamos a decir que vamos a un evento de derecho en el centro de convenciones X y la imagen del evento es una persona famosa y esa persona no dio derecho al uso de esa imagen. Se está violando su derecho a imagen, se está violando su derecho de autor y además se está violando su intimidad porque se está utilizando un dato personal que es íntimo y es individual. Entonces ahí estaríamos incurriendo en varias situaciones de violación, no solamente al derecho de autor, sino a derechos fundamentales como es el derecho de imagen y el derecho a la intimidad. Esas personas que autorizan el uso de su imagen no quedan sujetas indefinidamente a esa autorización. Ellas pueden posteriormente retirar la autorización en ejercicio pues, del principio y del derecho constitucional que da la normativa. Pero cuando ese retiro de la autorización y la autorización que se otorgó previamente había sido contraprestación a un reconocimiento económico o algo, la persona cuando retira esa autorización tendría que estar sujeto a indemnizar por los perjuicios que pueda presentar el retiro de esa autorización. El derecho de imagen tiene mucho que ver con el derecho que tenemos todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la información que de todos se recoge en archivos o bancos de datos, ya sean públicos o privados. Es muy importante como audiencias y como usuarios de redes sociales y de internet identificar muy bien cuándo damos nuestros datos y qué datos ponemos en cada red social y sobre todo atender los términos y condiciones que establece cada una de las páginas que visitamos en internet o de las múltiples redes a las que nos afiliamos. En el caso del tratamiento de datos personales, con la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012, el artículo 5º de esta ley estableció como un dato sensible, igual que es un dato sensible la preferencia religiosa o política o sexual de las personas, como datos sensibles se estableció los datos biométricos, o sea, la imagen de las personas. ¿Qué significa que sea un dato sensible? Que para hacer uso de la imagen o de los datos biométricos de las personas se requiere que haya una autorización
previa y expresa. Cuando tú te haces a una red social, tú creas un perfil, tú aceptas los términos y condiciones de uso de la red social y su política de privacidad, y nunca la leemos. No sabemos, muchas veces no están en un idioma en el que esté disponible, o muchas veces no están en un lenguaje que sea asequible para todos los usuarios, a veces es un lenguaje muy legal. Entonces las personas nunca se enteran realmente qué van a hacer con los datos personales que proporcionan en esas redes sociales. Ha habido escándalos como el de Cambridge Analytica con Facebook, en el que se filtró un montón de información de muchos perfiles para efectos de una campaña política. Estamos a lo que digan esos términos y condiciones y a la posibilidad de que pueda ser sancionada la compañía en el país donde es el usuario, el titular. En ese caso podría ponerse una queja y se podría sancionar a esa empresa, pero si tiene un representante en Colombia. Es muy común, y esto lo escucho uno con frecuencia, hablemos de términos populares, usarlo tranquilo que todo el mundo lo usa, no hay ningún problema. No es que todo el mundo lo use y no hay ningún problema. Usar una obra protegida con derechos de autor, morales o patrimoniales, no divulgar el nombre del autor o no contar con el derecho del titular del derecho patrimonial, es violar la ley. Y eso no tiene excepción, ninguna excepción. ¿Es que lo hice de buena fe? Sí, el que de buena fe se equivoca, de buena fe también está incurriendo en la infracción a la ley. Ahora, de ahí ya es a mirar cuál es la gravedad de la situación y del daño que se haya presentado. Otro de los aspectos importantes en el uso responsable de Internet es lo que compartimos. Es muy usual que compartamos información que vemos en nuestras redes, pero muchas veces no verificamos que la información sea cierta. Obviamente está el riesgo de las fake news y esto tiene un impacto en la reputación de otras personas, de otras organizaciones o de las entidades de las que está hablando esa información o esa noticia. Es muy importante pues ser una audiencia muy crítica y muy consciente a la hora de compartir una información en una red social, dado que todos tenemos una responsabilidad en lo que compartimos y también en lo que decimos en las redes sociales. El hecho que se presenta cuando alguien sube un video o sube una imagen a la red de internet o a cualquiera de las plataformas, Twitter, cualquier tipo de plataforma, Facebook, y esa imagen no tiene autorización del titular y esa imagen se viraliza y varias personas retuitean o reproducen y replican en la plataforma esa imagen, toda esa cadena de personas son susceptibles de ser reconvenidas. Ya sabemos, en el caso del derecho de imagen puede ser vía tutela, porque esas personas, esa cadena de personas está infringiendo, está haciendo un tratamiento de datos personales, de los datos biométricos de la persona, sin ningún tipo de autorización. Y cualquiera de ellos que están en la cadena son susceptibles de ser entutelados o de ser demandados por vía civil por la violación al derecho de imagen. No es una exigencia de ley, pero fundamental proteger la marca, porque es que la marca, el nombre que yo uso, la marca de una empresa, la marca de un influencer famoso, de una actriz, de un periodista, de un futbolista, es su sello personal y con el que hace explotación económica. La protección que le da a uno el Estado es garantizarle que tiene un derecho, digámoslo, privilegiado para que lo podamos entender. Si yo registro mi derecho de autor de mi obra y otra persona la copia, yo puedo llegar a reclamar diciendo, yo tengo protegido ese derecho. Usted no divulgó mi nombre, no me pidió autorización y no me pagó derechos. Por tanto, yo le exijo o que retire la obra o que me pague o me reconozca el valor económico que obtuvo de esa obra.
Colombia tiene una ley también muy protectora del derecho de las personas sobre sus datos personales. De hecho, no es extraño escuchar sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que no pareciera que guardan relación con el daño generado por la conducta. Por ejemplo, sancionaron a tal almacén por 300 millones de pesos porque no contestó una PQR de un consumidor, de un usuario o de un titular de un derecho de imagen o de un dato personal. Y uno diría, ¿cuál fue el daño que se ocasionó ahí? Pero digamos que el criterio ha sido más el riesgo en el que está el usuario, del titular del derecho sobre esos datos personales, al no poder ejercer sus derechos correctamente. Entonces digamos que con base en ese riesgo al que está expuesta la persona se ponen las sanciones, y son sanciones muy estrictas. Los derechos de los niños están consagrados en nuestra Constitución Política en el artículo 44. Por ser un grupo vulnerable, el tratamiento de datos de niños, niñas y jóvenes tiene unas características especiales que buscan siempre su protección. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, que además prevalecen sobre los derechos de los demás. Existen otros usos de la imagen que son los usos prohibidos, empezando por el uso de la imagen de los menores de edad. Para hacer uso de la imagen de un menor de edad es requisito indispensable que se cuente con el permiso de sus representantes legales, o sea, sus padres o quien ejerza la representación legal del menor. En defecto de que existan esas personas, es el Instituto de Bienestar Familiar quien puede dar esa autorización. Es muy importante que un canal público como el Teleantioquia tenga contenidos infantiles, porque es la forma de llevar valores a los niños, es la forma de recrearlos de una manera sana, tener unos contenidos que a ellos les faciliten pues, el conocimiento de las cosas o el divertirse inclusive en familia. Los menores de edad tienen una protección frente al manejo de sus datos personales. La ley 1581 del 2012 prohíbe hacer tratamiento de datos personales de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente la Corte Constitucional dijo, bueno, hay que hacer tratamiento de datos personales de menores para ciertos fines, entonces, que son importantes para garantizar sus derechos. Entonces la Corte dijo, se puede hacer tratamiento siempre y cuando todo tratamiento mire el interés superior del menor, y siempre y cuando el menor tenga la posibilidad de ser escuchado de acuerdo con su nivel de madurez. Y en TV sube el volumen para contarnos que estás feliz, feliz de semana. Feliz, feliz. También es muy importante que todos los medios de comunicación conozcan la legislación de protección frente a los menores de edad y al uso de imágenes y material sensible frente a los menores. En particular en Teleantioquia este tema es bastante sensible porque los menores pues tienen esa protección especial y debemos ser responsables tanto de quien emite pues como la información como de los distintos programas en los que pueden aparecer menores de edad o información relacionada con menores de edad. ¿Por qué? Si el Sol es una estrella muy grande en el espacio, aquí ilumina nuestros días, ilumina nuestra Tierra, pero ¿por qué en el espacio absolutamente todo es oscuro? Es una muy buena pregunta que le podemos hacer ahorita a nuestro profe. El tratamiento de datos en menores de edad tiene dos causales. Uno es la autorización expresa de imágenes que no demuestren o evidencien una situación de vulnerabilidad. Esas imágenes se pueden transmitir siempre y cuando contemos con las autorizaciones. Cuando hay un estado manifiesto de vulnerabilidad, así medie la autorización expresa de los padres o los tutores, el Código de la Infancia y la Adolescencia nos restringe el derecho de publicar las imágenes. Para esto hay un marco normativo especial que nos dice en el Código de la Infancia y de la Adolescencia, artículo 23,
que bajo ningún caso o en ninguna circunstancia se podrán publicar imágenes que manifiesten o demuestren el estado de vulnerabilidad de un menor de edad. Siempre hemos tenido como presente de que no, es que es un menor de edad y hay una esta vulnerabilidad, entonces no sale la imagen. La imagen debe ser analizada. El derecho no distingue entre vulnerabilidad del niño, no sé, de África, que demuestra un estado manifiesto de vulnerabilidad de un menor de edad que al interior de su hogar presencia o conoce de violencia intrafamiliar. Con esas imágenes siempre le damos un tratamiento más jurídico, lo revisamos de fondo, lo revisamos de forma y mediamos o revisamos la posibilidad de transmitir las imágenes. Niños de Teleantioquia, deportes, pero en sí de las comunas populares, niños pues, con no muchos recursos como yo. La ley permite que los menores de 16 años, por la autonomía progresiva, puedan autorizar el uso de su imagen siempre y cuando no se les vulneren sus derechos fundamentales y que no sea con fines lucrativos o onerosos. Cuando las imágenes son de archivo y son de hace varios años y no se cuentan con las autorizaciones pertinentes, simplemente pedimos que se les aplique el blur. ¿Qué es el blur? Es como una distorsión de la imagen donde no se pueden evidenciar datos biométricos o datos personales que puedan dar información de los datos personales del menor. Esto es lo más pro, lo más pro. A nosotros se nos hace, por parte de la CRC, que es nuestro ente de control, se nos hace exigible reportar los casos en donde se nos allega material audiovisual con menores de edad. Se empezó a implementar una exigibilidad o una restricción con este material en algunos contenidos que veníamos manejando, que de hecho el fuerte o las imágenes de mayor fuerza en su contenido audiovisual eran menores de edad. Entonces, desde que evidenciamos el fenómeno, Teleantioquia se comprometió con los estatutos y las disposiciones legales, con la ley de habeas data, la ley 1251 de 2018, el Código de la Infancia y la Adolescencia y una disposición interna que ya se promulgó por medio de una circular que está cargada en nuestra página web, y es que en el eventual caso de que a nosotros nos allegue material audiovisual con menores de edad, deben anexar el formato de autorización de cesión de derechos y de imagen. Ambos padres deben firmar los formatos. Siempre buscamos la garantía de que en un futuro el canal no vaya a verse inmerso en alguna actuación por el incumplimiento a las disposiciones legales. Esperamos que estos dos programas que realizamos sobre derechos de autor, derechos de imagen y tratamientos de datos personales en menores de edad realmente ayuden a la formación de audiencia crítica. Ya saben que sus comentarios y sugerencias son muy importantes. Esperamos nos sigan escribiendo al correo defensor@teleantioquia.com.co. Nos vemos dentro de 8 días. Esto es Saberte Ver, para ver la televisión con otros ojos. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.